Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien, también vamos a abrir nuestra Biblia en la carta 2 de Timoteo. Vamos a continuar nuestro estudio. 2 de Timoteo, capítulo 1. Hoy vamos a estar estudiando versículos 8 al 18. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabe estos, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédela el Señor que haya misericordia, sécale Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Padre Celestial, queremos en este momento abrir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos pueda dar luz, nos pueda abrir nuestros entendimientos para poder comprender tu palabra y poder aplicar en nuestras vidas, Señor. Dejamos ese tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy seguimos el estudio que hemos empezado, segunda carta de Timoteo. En modo de un pequeño repaso, recordamos que esta carta fue escrita justamente por el apóstol Pablo desde Roma, en la cárcel, en su segundo encarcelamiento. Prácticamente Pablo esta vez estaba sin esperanza, porque Pablo sabía que muy pronto sería él martirizado. Por lo tanto, en esa situación, Pablo escribe una carta para alentar a su hijo espiritual. Timoteo, en su ministerio, le exhorta a Pablo a ser fuerte y ser fiel en su llamado. Timoteo, en cierta manera, tenía una gran responsabilidad, de llevar a cabo el ministerio que le fue asignado. Acompañen conmigo la lectura ahí al lado, capítulo 2, versículos 1 y 2. Según Timoteo 2, 1 y 2 dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una gran tarea le esperaba a Timoteo. El trabajo de Timoteo no era nada fácil de su trabajo. Además de Timoteo tenía un temperamento tímido, además de su poca edad, porque era un joven, tenía aproximadamente 35 años y para esta edad él era todavía joven, estaba enfrentando opositores de falsas enseñanzas. Timoteo debía poner en orden la casa de Dios. Había personas que estaban ocupando cargos de liderazgo que no debería estar ocupando. Creyentes eran perseguidos por los estados. Por lo tanto, podemos decir que esta carta es una carta de un traspaso de mando de Pablo. Pablo, preso, ya sin esperanza, sabiendo que pronto sería martirizado, preocupado por el avance del Evangelio, Pablo entonces escribe a su amado hijo Timoteo, le animando a él que siga su llamado, que siga su ministerio con una osadía. Una gran tarea tenía Timoteo, defender el Evangelio. Pablo le escribe a Timoteo para alentarlos, para que sea fuerte en su llamado.
Y hoy vamos a continuar la serie que estuvimos estudiando el domingo pasado. Domingo hace 15, 20, no me acuerdo, pero es una continuación sería. Hemos empezado y hemos titulado este estudio como Ministrando con osadía y poder. Acá Pablo, en cierta manera, está alentando a Timoteo que él pueda ejercer su llamado con osadía. Y hemos dicho nosotros esto, que esta carta es totalmente aplicada para nosotros hoy en día. Porque en cierta manera todos nosotros tenemos un llamado de Dios. Y Dios nos quiere alentar a cada uno de nosotros que podemos ejercer este ministerio con osadía y con valentía. Hemos visto que Pablo alentó a Timoteo a ejercer su llamado. ¿Y cómo lo hizo? Demostrando afecto hacia él. Hemos visto que Pablo le mostró su afecto como un padre espiritual. Pablo también demostró su aprecio a Timoteo, con sus oraciones de noche y día. Y también mostró un deseo de volver a reencontrar a Timoteo. Tanto es que dos veces en esta carta, Pablo le dice a Timoteo, venga a visitarme. Y luego de esto, Pablo le dio la primera exhortación a su hijo espiritual. Luego le están animando a él a poder ejercer. Pablo le da muchas exhortaciones en estas cartas. Y prácticamente todas esas exhortaciones que Timoteo va a recibir de Pablo son exhortaciones para nosotros hoy en día. La primera exhortación, hemos visto que Pablo dice, te ruego que avives tu llamado. El fuego del don de Dios, Timoteo tenía que vivir. Y este fuego de Dios hemos explicado que era el llamado de Timoteo. Podemos volver a leer versículos 6 y 7 del capítulo 1. Y dice Pablo, por lo cual te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hasta ahí hemos estudiado nosotros. Y hemos visto que Pablo desafía a Timoteo que ejerza su ministerio con osadía. Pablo quería alentar a Timoteo porque su trabajo era arduo, su trabajo. Pablo, preste a ser martirizado, le escribe a su hijo, Timoteo, te encargo una gran tarea. Lo que has aprendido de mí, lo que has escuchado de mí, esto te encargo, que enseña a otros hombres fieles a hacer lo mismo. Y hoy continuaremos los siguientes ruegos que Pablo hace a Timoteo. Y vamos a encontrar el segundo ruego que hace Pablo. No te avergüences. Versículo 8. Por tanto dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Podemos ver que el primer ruego de Pablo animando a Timoteo a encargar, a poner las pilas, poner las fuerzas, que tome su llamado en serio, porque su trabajo era arduo. Pero también es interesante que Pablo le aclara algo a Timoteo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. En modo de aclarar, tanto Timoteo como cualquier creyente tiene esta fuerza. Este poder que nos da Dios a todos. Por tanto, ahora Pablo está diciendo a Timoteo, por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Fraseando en cierta manera lo que Pablo quería decir a Timoteo, queremos así, Timoteo, tú no tienes excusas. Entiendo y comprendo la situación. Yo mismo estoy preso, pero te exhorto que no te avergüences del Evangelio. Esto era lo que Pablo quería hacer a Timoteo. Timoteo, yo entiendo la situación, no es fácil. Yo mismo estoy preso en el Señor, pero te ruego, te exhorto que no te avergüences del Evangelio. Debemos recordar que en cierta manera, cuando Pablo escribió esta carta, los cristianos eran perseguidos. Eran criticados e incluso eran llevados a las muertes. Así como Pablo estaba pronto a ser experimentado y pronto sería martirizado. Y justamente por ser
testigo del Señor. Y justamente en esa situación que estaba Pablo le exhorta a su hijo espiritual a no tener vergüenza, dice. ¿De qué? De dar testimonio de nuestro Señor. O sea, del Evangelio. Timoteo debía ser testimonio de Cristo, debía predicar, debía combatir a los falsos maestros, debía enseñar a otros. Y para esto, él no debería avergonzarse. Y es interesante, hermanos, todo esto. Porque la vez pasada justamente yo dije que este libro era totalmente aplicado para nosotros. ¿Por qué? Porque esta misma tarea que tiene Timoteo de dar testimonio es la misma tarea que tenemos todos los creyentes, que se llama la Gran Comisión. Todo creyente fue llamado a dar testimonio. Dice la Gran Comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, esas exhortaciones que Pablo le hace a su hijo espiritual Timoteo son exhortaciones que son para nosotros también hoy en día. La palabra de Dios dice a cada uno de nosotros que no debemos avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor. Es un deber y es un mandato para cada uno de nosotros. Por eso que es algo muy interesante todo lo que estamos viendo, porque es algo aplicado para nosotros. Pero no quedó solamente ahí. Pablo también pide otras cosas, también pide. Pide el apóstol que no se avergüence de él, preso suyo. Dice el versículo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Es interesante esta aclaración que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba preso por Nerón, estaba preso por Dios. En la soberanía de Dios, Pablo estaba siendo preso. Y Pablo entendía perfectamente esto. Pablo comprendía perfectamente que su prisión era una permisión divina. Dios estaba en el control de todas las cosas. Él era un esclavo de Dios, un prisionero de Jesucristo. Y vemos en un momento, Pablo reclama acá en un momento. Pablo estaba preso, pronto a ser martirizado, pero él dice a su hijo espiritual, no te avergüences. No te preocupes por las cosas que vas a pasar. Nosotros somos prisioneros de Jesucristo. Timoteo, no te avergüences. Pero al contrario, participa de las aflicciones. Dice el versículo a continuación, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo venía alentando a Timoteo a ejercer su llamado con osadía, de no avergonzarse por el Evangelio, y luego da una afirmación, Pablo, a Timoteo. El verbo participa está en una forma de imperativo, está acá. Pablo no estaba diciendo, puede ser. No, Pablo estaba afirmando que él literalmente iba a sufrir aflicciones. Que él no se iba a escapar de esa situación. Así como Pablo estaba preso y sufriendo en el Señor. Acá Pablo está diciendo a Timoteo, no te preocupes, no te avergüences, pero yo te aseguro que vos vas a sufrir aflicciones por el Evangelio. Y nuevamente, hermanos, digo esto, que la palabra de Dios habla que nosotros vamos a sufrir. A lo mejor no vamos a sufrir a modo de Timoteo, a modo de Pablo, de prisiones, pero sufrimos persecuciones. Sufrimos aflicciones. Y muchas veces estas aflicciones nos dan muchas veces vergüenza decir yo soy seguidor de Cristo. Pero la palabra de Dios dice que debemos estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Y muchas veces el sufrimiento viene de dentro de la familia muchas veces. Vienen las burlas,
Vienen algunos parientes, se va alejando de nosotros. Y esto es algo que Dios dice que va a ocurrir. La aflicción en la vida cristiana es algo que todos debemos, en cierta manera, esperarnos. No somos masoquistas, no es que nos gusta sufrir, pero son cosas que sabemos que vamos a pasar. ¿Alguien puede leer 1 de Pedro 4, 12 y 16? 1 de Pedro 4, 12 al 16. Termina, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Por tanto, hermanos, participar de las aflicciones es algo normal. No debemos sorprendernos, al contrario, debemos participarnos gozosos, glorificando a Dios. Pero es interesante cómo termina Pablo esta frase. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, dice. El poder de Dios es lo que acompañaba a Timoteo. Y por supuesto es lo que acompaña a nosotros. A cada uno de su hijo. Los creyentes pueden soportar las aflicciones en el poder de Dios. No es con nuestras fuerzas o con nuestra capacidad, y sí es con poder de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice que vamos a sufrir aflicciones. La palabra de Dios dice que no debemos avergonzarnos. Pero estas aflicciones nos vamos a soportar con nuestra capacidad. No vamos a soportarnos con nuestra inteligencia. Vamos a soportar con el poder de Dios. Dios nos va a dar la fuerza para poder soportar las aflicciones. Porque la palabra de Dios dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Si somos menospreciados por ser cristianos, no tememos, no tenemos que tener vergüenza, damos gloria a Dios por esto, porque estamos siendo testimonio en este lugar. Por algo la gente nos está dejando de lado, porque estamos siendo luz para ellos. Y la gente que está en la oscuridad no quiere la luz. Pero ¿cómo hacemos esto? En el poder de Dios. Pablo acá estaba animando a Timoteo que sería natural las aflicciones. Así como Pablo mismo estaba pasando, estaba preso, solo, abandonado. Pero Dios le estaba dando la capacidad y el poder para sufrir dichas aflicciones. En cierta manera, Pablo estaba diciendo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. No te preocupes por las aflicciones. Esto sucederá de manera natural. Pero Dios dará la capacidad para soportarse. Timoteo tenía una gran tarea. Timoteo tenía algo muy adelante para hacer. Y Pablo te escribe esto para divertir a su hijo. No te preocupes por las aflicciones. Yo mismo estoy acá, preso, abandonado. Pero Dios me está sosteniendo en este momento difícil. Y luego lo recuerda a Timoteo que es el poder de aquel Dios que lo salvó, que lo capacita para soportar las aflicciones. Los versículos siguientes que vamos a ver, Pablo le vuelve a recordar a Timoteo de dónde venían las fuerzas. De dónde Pablo sacó todas estas fuerzas para soportar todas estas aflicciones. Y Pablo va a recordar a Timoteo de dónde venía la fuerza hacia él. Versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En estos versículos 9 y 10, Pablo describe de cómo Timoteo fue capacitado. Y consecuentemente la palabra de Dios muestra de cómo somos nosotros capacitados para soportar las aflicciones con el poder de Dios. Las aflicciones no vamos a soportarnos con nuestra capacidad. Es en Dios.
Entonces empieza el versículo diciendo, en primer lugar, ¿quién nos salvó? Dios nos salvó. La salvación no obedece a nuestros deseos o a nuestras obras, sino es exclusivo de la voluntad de Dios. Nadie tuvo o tiene participación alguna en la salvación. Es obra exclusiva de Dios. Además, Dios determinó salvar al pecador antes mismo de la eternidad. Dios ya tenía un plan. Dios no improvisó, bueno, este pecó y vamos a ver qué hacemos. No, Dios antes mismo de la fundación del mundo, Dios ya había establecido cómo sería la salvación. Y esto Pablo estaba queriendo recordar a Timoteo. Timoteo, no te preocupes, no te avergüences. No te preocupes por las aflicciones, sino soportar con el poder de Dios. ¿Y qué poder de Dios? Cuando Él te salvó. Dice el versículo, cuando nos salvó y llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes mismo que todavía Dios ya había establecido cómo sería la salvación. Dios no tomó de improvisado, Dios no tomó de sorpresa, Dios ya había hecho un plan antes mismo de todo. Pero Dios no solo nos salvó, dice el versículo también, nos llamó, dice. El versículo continúa, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dios salva y llama a hombres a salvación. Y sinceramente, hermanos, esto es hermoso. Y es digno de adoración. En saber que Dios me salvó y me llamó. En saber que si no era por su llamado y su soberanía, ¿dónde estaríamos hoy? Acuérdense que Pablo estaba escribiendo para animar a su hijo a cumplir su llamado con osadía. Timoteo, no te avergüences. Al contrario, sufre penalidades por el evangelio. Con mi poder, porque yo te salvé y te llamé. Hermanos, es maravilloso estas declaraciones. Dios dice hoy, no te avergüences, porque yo te salvé y te llamé. ¿Para qué? Para que des testimonio de mí. Es como vengo diciendo, este libro es aplicado totalmente para nosotros. Porque así como Timoteo debería dar testimonio del evangelio, así como él fue salvado y llamado por la gracia de Dios, así somos nosotros. Por lo tanto, debemos, hermanos, tomar estas palabras como aliento para nosotros. O para algunos seguramente será exhortaciones. Dios demanda que no nos avergüencemos de dar testimonio de Él. O sea, dar testimonio del evangelio. Él dice que vamos a sufrir penalidades por el evangelio. Y que soportaremos no por nuestras fuerzas, pero sí en su poder. Y concluye Pablo diciendo, el versículo 9, quien nos salvó y llamó con el manto santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto, podemos decir, cierra con llave de oro. Sacando cualquier mérito alguno de ser humano. Dios nos salvó y nos llamó no porque merecíamos, no porque somos buenos. Dios nos salvó y nos llamó según su propósito. Y yo no sé a ustedes, hermanos, pero yo al meditar en esto, daba gloria a Dios, gracias a Él. Sabiendo que era ateo, sabiendo que yo blasfemaba contra Dios en mi ignorancia, y por su gracia, por su voluntad,
Él me permitió, me dio la capacidad de arrepentirme y creer. Este es algo digno de ser adorado, hermanos. En cierta manera, nada de nosotros merecimos esto. Porque la palabra de Dios es según su propósito. No es por nuestras obras que nos conduce a Dios, sino es según el propósito suyo. No somos salvos porque venimos en las iglesias. No somos salvos porque desde chico mi papá o mi mamá me leyó la Biblia. No. Somos salvos porque Dios nos salvó y nos llamó según su propósito. Y esto, hermano, es digno de ser adorado. Si hoy estamos acá con entendimiento y comprendiendo esto, es porque Él nos llamó. Acompañen conmigo en Tito, capítulo 3, ahí habladito, Tito 3, versículos 3 y 6. Tito 3, dice la palabra de Dios, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, acá la palabra de Dios dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su bondad. No porque merecíamos. Al contrario, nadie merecía. Eran estas palabras que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Que cuando manifestó la bondad de Dios en su vida, le salvó. No porque Timoteo era bueno, no porque merecía, sino por su misericordia, la misericordia de Dios. ¿Y acaso, hermano, escuchar esto no nos da ganas de testificar? Al recordar estas palabras, no nos da ganas de ser un testigo fiel de Cristo. En saber que éramos rebeldes, que éramos insensatos, que éramos esclavos de nuestros deleites de las carnes, pero que ahora somos libres en Cristo. Que nuestros pecados fueron perdonados, que Cristo derramó su cruz para que pudiéramos ser renovados. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, no te avergüences. Vas a sufrir aflicciones, pero vas a soportar por el poder de Dios. Ese Dios que te salvó, ese Dios que te sacó de las tinieblas, Él te va a dar la fuerza para poder soportar. Y termina Pablo diciendo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios ya había determinado salvarnos según su propósito. La salvación no descansa en el hombre, pero sí en el propósito divino que lo estableció antes mismo de la creación del mundo, según la gracia en Cristo Jesús. Hermanos, nuestro llamado no obedece a nuestras obras. Sabemos que nuestro deber es obedecer a este llamado. Nuestra responsabilidad es arrepentir y creer. Nadie discute esto. Pero también es cierto que Dios, si Dios no nos llamara, jamás obedeceríamos este llamado. Si no era según su propósito, según su misericordia, nosotros no podemos obedecer a este llamado. Juan 6:44 dice, ningún puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Hermanos, si hoy estamos acá,
Si hoy entendemos todo esto, es por la gracia de Dios. Es según su misericordia. Es según su propósito. Él nos dio la capacidad para poder arrepentir y creer. Y esto, hermanos, es gracia de Dios. Y esto tiene que ser suficiente para nosotros ser un testigo fiel de Él. Saber que no merecíamos. Saber que yo lo que merecía era la condenación eterna. Pero Dios me llamó allá de los profundos de la oscuridad. El más perverso, el más inútil de todos, Dios nos llamó, nos rescató, según su voluntad. La salvación es de Dios. Dice Samuel Pérez Millo en su comentario, dice lo siguiente: es necesario entender bien que el hombre no se salva por saberse perdido. Se salva cuando se siente perdido. Este sentimiento en la intimidad del alma es una operación que el Espíritu produce para quienes son llamados. El propósito de Dios subordina todo para el fin que Él mismo se propone. La economía de la salvación no tiene lugar cuando el hombre pecó, ni tampoco porque iba a pecar, sino que nace del propósito soberano de quien determina, por propia voluntad, salvar al hombre que iba a ser creado. Esto siempre sin renunciar a la responsabilidad del hombre. Para dejar esa consideración debe recordar las dos grandes líneas que aparecen en el Nuevo Testamento, tocantes a la salvación. Por un lado está la potencialidad de la gracia, capaz de salvar al más perdido de los hombres, que llama a todos a la fe, lo que teológicamente suele llamar libre gracia. Y por otro lado está el de la elección para salvación, en la que está involucrada la determinación de Dios. No tratemos de reconciliar nosotros estas dos verdades por medios humanos. Hacerlos supondría forzar una a favor de la otra. Reconozcamos nuestras limitaciones en esto y aceptemos las verdades bíblicas en un acto de fe, reconociendo que las dos son verdades reveladas, teniendo en cuenta que la Biblia está dirigida a la fe de creyente, no la lógica humana. Hermanos, no podemos conciliar. No podemos humanamente entender y comprender. Lo que sí puedo estar seguro es que la palabra de Dios dice: quien nos salvó y nos llamó. ¿Y cómo esto es? No sé. Es soberanía de Dios. Es su gracia. ¿Por qué llamó a uno? ¿Por qué llamó? No sé. Yo sé y doy gracias a Dios porque Él me llamó y me salvó. Y esto es soberanía de Dios. Y esto, hermanos, debe motivarnos a nosotros. Porque la palabra de Dios dice: quien nos salvó y quien nos llamó. Si no era por la gracia de Dios llamarnos a nosotros no podemos obedecer a este llamado. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo único que nosotros sabemos hacer es dar la espalda a Dios. Pero Dios, en un acto de soberanía, cuando alguien nos testificó y dio las buenas noticias, Dios, en un acto soberano, nos abrió nuestra mente, nuestro entendimiento para poder obedecer a este llamado, arrepentindo y creyendo. Acá no estamos sacando en ningún momento que el hombre no somos responsables. Sí, somos responsables en obedecer a este llamado, arrepentindo y creyendo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, tenemos un regalo divino. Antes mismo de la creación, así determinó Dios en su soberanía y su gracia. La salvación es de Dios, no es nuestra. Nosotros somos instrumentos utilizados para su gloria.
Lo que debemos hacer es testificar. No avergonzar de dar testimonio de Él. ¿Por qué? Porque Él nos salvó y nos llamó ¿para qué? Para ser testigos de Él. Y sufrir aflicciones por el Evangelio según su poder. Y esto es lo que Pablo quería hacer a Timoteo. Timoteo, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios te salvó para esto, para dar testimonio de lo alto. Y así como a Timoteo, así es para nosotros, hermanos. Dios nos salvó, nos llamó para ser testigos de Él. Para poder glorificar su nombre. Y nuestro deber es evangelizar. Nuestro deber es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios ha establecido para salvar a los perdidos. Con la locura de la predicación del Evangelio. Dios dice esto en su palabra. Nuestro deber como creyente es testificar. Dar el Evangelio. Y sigue el versículo 10, dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó las muertes y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo ahora dice a Timoteo, no solo tenés la salvación en Él, pero sí, cuando Cristo vino en esta tierra, se humanó, muriendo en aquella cruz y resucitó, pagando así nuestras deudas, venciendo a la muerte y al enemigo. También Él quitó la muerte y sacó luz, la vida y la inmortalidad. Y para nosotros, hermanos, la muerte ya no es más problema. Al contrario, morir para un creyente es ganancia. Cristo en su resurrección quitó la muerte, dice Pablo. Debo aclarar que la muerte no quedó eliminada, porque la muerte existe. Porque la muerte es real y existe la muerte. Y si Cristo nos vuelve antes, todos nosotros experimentaremos un día esta muerte. Y de seguro pasaremos. Pero para un creyente, la muerte queda ineficaz. Jesús en su obra dejó la muerte reducida a impotencia para los creyentes. Para aquellos sin Cristo, la muerte es una condenación eterna. Es una condenación perpetua, ya no tiene más esperanza. Pero para aquellos que están en Cristo, el morir y estamos seguros que viviremos en Él. Es ganancia para nosotros. Y esto Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te preocupes. No te preocupes por las aflicciones. Yo preso, pronto a ser martirizado, pero estoy seguro, Timoteo, que estaré pronto con el Señor. Porque el Señor ha vencido la muerte. Y para nosotros, la muerte ya no es más obstáculos. Al contrario, la muerte es ganancia para nosotros. Dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por eso que para nosotros el morir es ganancia. Porque estamos seguros que estaremos con Él. Y esto, hermanos, es nuestra esperanza. Y esto Pablo estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, no se preocupe. Vendrá aflicciones, vendrá problemas. Inclusive poder también ser muerto, así como yo voy a ser muerto. Pero tenga de seguro que para nosotros el morir es ganancia. Pero no solo quitó la muerte, también sacó a la luz la vida y la inmortalidad, dice Pablo. La obra de Cristo permite que todo creyente pueda alcanzar la vida y la inmortalidad. Jesús resucitó, así también cada creyente es resucitado. Todo creyente, a obedecer al llamado de Dios,
somos resucitados. Acuérdense que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y cuando hemos escuchado el Evangelio y hemos obedecido, que tuvimos vida. ¿Y qué clase de vida? Una vida abundante. Una vida eterna. Pero ¿para qué Dios hizo esto con nosotros? ¿Por qué Dios nos sacó de las tinieblas? Para someternos a su voluntad. Él cambia nuestro estado de muerte y desobediencia para vivir una vida en luz y comunión con Él. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Hermanos, tenemos una vida abundante, una vida eterna en Cristo Jesús. Para todos aquellos que están en Cristo ya no hay más condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, sino los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Para aquellos que están en Cristo no hay más condenación. Estamos libres. Y esto, hermano, es nuestra esperanza. Y esto Pablo estaba diciendo a su hijo espiritual, Timoteo. Estas palabras estaba diciendo a él para alentarse a él, para seguir su ministerio firme. Por tanto, Timoteo, Dios te salvó, te llamó, te quitó la muerte, te sacó a la luz. No te avergüences de dar testimonio de algo tan maravilloso que Dios hizo en tu vida. Te regaló según su propósito y según su gracia. Y así también para nosotros, hermanos. Nadie debe sentir vergüenza del mensaje del Evangelio. Un mensaje de gracia tan grande que nos ha sacado de las tinieblas. Y concluye Pablo dando su propio ejemplo en los versículos 11 y 12. Dice, versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Termina acá Pablo diciendo, de lo cual yo fui. Fui por la gracia de Dios que me salvó y me llamó. Pero también fui por la voluntad de Dios que me constituyó predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo debería anunciar y proclamar el Evangelio. Como apóstol debería hacer lo que le fue ordenado y proclamar el Evangelio. Y como maestro debería impartir las instrucciones del Evangelio, amonestando a todo hombre que obedezca el Evangelio. Y en consecuencia de todo esto, sufrió aflicciones. Porque Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pero no me avergüenzo. Timoteo, por la fidelidad al Evangelio, estoy sufriendo. Estoy preso, solo, abandonado, siendo tratado como un criminal, sin esperanza, sabiendo que pronto seré martirizado. Pero no me avergüenzo, dice. Y da la razón Pablo por qué no se avergüenza. Continúa el versículo diciendo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, yo estoy sufriendo. Yo estoy acá preso, solo, siendo tratado como un criminal. Pero no me avergüenzo de esto. ¿Por qué? Porque Pablo estaba seguro en quién ha creído. Que era poderoso Dios. Y él sabía que todo lo que estaba pasando era por la voluntad de Dios. Hermanos, y esta es la seguridad que tiene Pablo
es la misma seguridad que debemos tener nosotros. Porque el mismo Dios que Pablo creyó es el mismo Dios que al menos yo creo. Y yo creo que Dios es poderoso para guardar cualquier cosa. Por lo tanto, esa misma seguridad que Pablo tenía, le estaba traspasando a su hijo espiritual, es la misma seguridad que tenemos todos nosotros que estamos en Cristo. A pesar de las situaciones diversas, no debemos avergonzarnos. Porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él es poderoso para guardarnos. Les cito un versículo que todos conocemos, Romanos 8:38, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la esperanza, hermanos. La palabra de Dios dice que nada nos podrá separar de ese amor de Dios para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no somos poderosos para guardar. Es Dios. Es Él que nos da esta seguridad. Es en su poder que podemos participar de las aflicciones. Es en Él y no en nosotros. Por tanto, hermanos, no nos avergonzamos de dar testimonios de nuestro Señor, porque Él es poderoso para guardarnos. Por lo tanto, Pablo estaba alentando a Timoteo a ejercer su llamado con osadía. Pablo demostró todo su afecto hacia él. Luego Pablo exhortó a Timoteo: avive tus llamados. Ponga las pilas, Timoteo, tenés mucho que hacer. Luego le dice: no te avergüences de dar testimonio de Él. Y la tercera exhortación que el apóstol Pablo le da: retener la doctrina. Timoteo debía retener la doctrina. Versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo acá en los versículos anteriores estuvo hablando de sí mismo. Como Dios lo constituyó en predicador, como Dios lo hizo apóstol y maestro, como él estaba sufriendo por el evangelio. Pero de igual manera estaba tranquilo Pablo, porque estaba seguro en quien ha creído. Y de esa misma manera dice Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Como sabemos, Pablo fue su padre espiritual. Prácticamente desde su poca edad, Timoteo estaba con Pablo. Desde su segunda viaje misionera, Pablo le lleva a Timoteo. Sabía perfectamente las cosas, Timoteo. Estuvo del lado de Pablo, pues había pasado mucho tiempo con Pablo. Acuérdense que estas cartas, Pablo está escribiendo a su hijo espiritual. Es una carta muy personal, animando a su discípulo a cumplir con su llamado con osadía. Era una carta de traspaso de mando. Pablo, prestes a ser martirizado, le da indicaciones a su discípulo. Le anima que él debería seguir con su llamado, de predicar el evangelio, de esforzarse en la gracia. Y lo que ha oído de Pablo, esto mismo debería encargarse de hacer a otros hombres fieles. Y para esto, Timoteo debería seguir su modelo. Lo que había aprendido y oído de Pablo, esto debería sostener Timoteo. Pablo había enseñado la doctrina a Timoteo. Y esta enseñanza era el modelo que debería mantener Timoteo. Acá el verbo que utiliza el apóstol Pablo, retén, dice. Expresa una idea de sostener, de mantener, de guardar.
No eran simplemente verdades dictadas de memoria. Así como muchas veces estudiamos solamente para rendirnos más. Pero sí trataba de enseñanza que se ajustaba a su propia forma de vivir. Pablo no solo decía, él sostenía lo que decía, o sea, él hacía lo que decía. Pablo no solamente estaba diciendo a Timoteo, haga esto, no, él fue un ejemplo con su vida. Y este ejemplo es lo que Timoteo debería hacer. Pablo no solo decía, él sostenía, crecía y era la manera que Timoteo debía hacer. Era como un boceto, como Timoteo debería seguir, un modelo a seguir. Y esta, hermanos, es la manera que todos debemos seguir. Pablo le exhorta a Timoteo que debería retener la forma de las sanas palabras que de él oíste, y luego dice, en fe. O sea, con fidelidad. Timoteo debería transmitir a otros la misma fe, así como él recibió de Pablo, sin adulterar, sin cambiar, pero siempre en la dependencia de Dios. Es en su poder que debería hacer la obra de Dios. No era con su fuerza o con su capacidad. Pablo exhortó que siga sus pasos según el poder de Dios. Y esta, hermanos, es la manera que nosotros debemos seguir. Y luego también dice, con amor. Es muy fácil caer en un legalismo o caer en un error de superioridad. Por esa razón, Pablo dice a Timoteo, retén la sana doctrina, así como aprendiste de mí, en fe y en amor. La Biblia solo puede ser enseñada con amor para que produzca amor. Pero muchas veces confundimos este amor con, pobrecito, dejar nomás, si no. Amar es molestar, amar es ser confrontado y que la palabra de Dios pueda trabajar en nuestra vida. Cuando uno exhorta uno o lo otro, eso no significa que no es amor, al contrario. Porque amamos, exhortamos para aquello que puede enderezar el camino. Y esto es un deber de todos. No es solamente deber de los pastores. Y Pablo fue un ejemplo, no solo a Timoteo, sino a muchos otros. Tanto es así que Pablo dice en Filipenses, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a lo que así se conduce, según el ejemplo que tenéis en nosotros. En Corintios dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por tanto, Timoteo debería imitar a Pablo, tanto en la fe como en el amor, para que produjera impactos de ejemplos a otros creyentes que debería él instruir a otros. Y hermanos, y esta verdad también es para nosotros. Porque nosotros debemos imitar a Pablo. Debemos ser un imitador de Timoteo para ser ejemplo a otros creyentes. Debemos capacitarnos para ser capacitadores. Debemos estudiar no para acumular conocimientos, pero sí para ser cada vez más parecido a Cristo. Es nuestro deber en ser ejemplos a otros. Es nuestro deber capacitar e instruir a otros en la fe, en el crecimiento, en la madurez. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea capacitado. Así como venimos estudiando los estudios de los dones, Dios nos capacitó ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. No para ser exaltado yo. Dios nos capacita, nos salva, nos llama para glorificar su nombre. Para exaltar su nombre. Y no para ser nosotros el exaltado. Y luego termina el versículo 14. Guarda el buen depósito
por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo debía defender la verdad, guardar el buen depósito. Estaba acá refiriendo al Evangelio. Eran las palabras que Timoteo escuchó de Pablo y Timoteo debía guardar como un tesoro. La tarea es difícil porque estamos en lucha. El enemigo no quiere, el enemigo está dispuesto a combatir. Acuérdense que estamos constantemente en una lucha espiritual. Pero también no luchamos con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta es nuestra fuerza. Pablo acá le exhorta a Timoteo a guardar el Evangelio, a defenderlo contra el ataque y no permitir jamás que sea modificado. Él debía retener la doctrina así como aprendió de Pablo. Y de la misma manera que Timoteo debería defender y guardar, retener la doctrina, es la misma manera que cada uno de nosotros debemos hacer. Hermanos, el trabajo no es fácil, pero no hacemos con nuestras fuerzas. Hacemos en dependencia de Dios. Es nosotros trabajando en Dios y Dios guiándonos a nosotros. Es un trabajo conjunto. Yo hago la obra de Dios en dependencia de Él. Por lo tanto, acá Pablo alentó a Timoteo a ejercer su llamado, demostrando su afecto hacia Él. Le exhortó que avive su llamado. Le exhortó que no se avergüence de dar testimonio. Le exhortó de retener la doctrina, defender el Evangelio. Y en último lugar, le exhortó a ser leal. Timoteo, sea leal. Versículo 15 a 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Es interesante. Pablo le habló a Timoteo el ejemplo de fe que él tuvo de su abuela Loida y de su madre Eunice. Pablo acá habló de su propio ejemplo a Timoteo que debía seguir. Y ahora termina mostrando el ejemplo de Onesíforo, un ejemplo a seguir. Acá en los versículos 15 empieza diciendo, ya sabes esto. Por lo tanto, no era algo nuevo para Timoteo. Timoteo ya había sabido que seguramente la situación de estas personas que abandonaron a Pablo. No da muchos detalles acá. En la realidad, no tenemos muchas referencias. ¿Qué pasó con estas personas? Pero lo cierto y concreto es que estos hombres no fueron fieles al Señor y mucho menos a Pablo y a ellos. Pero luego destaca a una persona llamada Onesíforo. A lo mejor Pablo quería divertir a Timoteo que no se preocupe. Seguro por el camino había personas que te vas a abandonar. Pero así también habrá personas fieles que van a seguir contigo, que van a ser leales. Onesíforo había mostrado misericordia a Pablo. Lo buscó, lo confortó y no se avergonzó de sus cadenas. Y no hizo solamente una vez, sino varias veces. Ahí dice el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Algunos comentaristas dicen que ese Onesíforo estaba muerto, porque Pablo acá dice, tenga misericordia de su casa. Pero no lo sabemos realmente qué pasó con él. Lo que sí sabemos es lo que muestra el apóstol Pablo, que esta persona demostró afecto, demostró amor, demostró lealtad y compañerismo, demostró hermandad e inclusive podemos decir que se sacrificó. ¿Por qué digo que sacrificó? Porque sabemos que Pablo estaba preso. ¿Por qué estaba preso?
por dar testimonio del Evangelio. Y esta persona, por buscar a Pablo, podía ocurrir lo mismo con él. Pero igual así, esta persona no se preocupó, no se avergonzó, no lo temió, buscó a Pablo intensamente. Fíjense, hermano, qué interesante. Timoteo no debería avergonzarse. Pablo no se avergonzó y Onísiforo no se avergonzó. Encontramos 3 veces en el capítulo, no avergonzó. Y esto muestra la disposición que debemos tener todos los cristianos a sufrir por la causa de Cristo. Sabemos que nosotros en Paraguay no tenemos ese tipo de problema. Pero me quedé preguntando, ¿será que haría lo mismo que hizo Onísiforo? ¿Será que con las persecuciones me iría a confortar a Pablo en la prisión, corriendo el riesgo de ser prisionero con él? Ahora es fácil decir sí haríamos. Pero, ¿será que estaríamos dispuestos a morir por Cristo? Y con vergüenza digo esto, hermanos. No creo que yo haría. Y puedo decir que estoy seguro que nadie haría. Porque es muy difícil. Es fácil decir de la boca para afuera, pero es muy difícil estar viviendo en esto. Y si hoy en Paraguay, nosotros que no tenemos persecuciones, no podemos ser fieles ni en la asistencia de la reunión de la iglesia. En los horarios no somos fieles, cuanto más a esa situación. Por lo tanto, puedo decir con vergüenza, yo creo que nadie de nosotros estaremos dispuestos de morir por Cristo. Si en los pequeños detalles nosotros no podemos ser fieles, cuanto más en estas grandes persecuciones. Por eso yo con vergüenza digo esto. Pero sí puedo afirmar que Dios demanda, que Dios exige que no nos avergoncemos de Él, que debemos dar testimonio de Él, quien nos salvó y nos llamó para ser testigos de Él, para exaltar su nombre, para glorificar a Él en todo tiempo, en toda hora. Y con esto concluyo. Pablo alentó a Timoteo a ejercer su llamado con osadía, demostrando su afecto hacia Él. Le exhortó que avive su llamado, que se ponga las pilas. Le exhortó que no se avergüence de dar testimonio. Le exhortó a retener la doctrina, a defender el Evangelio. Le exhortó a ser leal. Así como Pablo le alentó a Timoteo a ejercer su llamado con osadía, puedo estar seguro que fuimos exhortados y otros alentados a seguir nuestro llamado, que nos pongamos las pilas, que no nos avergonzamos del testimonio de Él, que retengamos la doctrina, a estudiar, a capacitar. ¿Para qué? Para poder ser más parecido a Él. No para exaltarnos, no para ilusionarnos el conocimiento que tenemos, no para estar discutiendo por todo contelado, no. No es para esto que nosotros capacitamos, no es para esto que debemos estudiar. Debemos estudiar para ser cada vez más parecidos a Él, para ser de ejemplos a otros, para instruir a otros a seguir a Cristo, a seguir nuestras pisadas en dependencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y también para ser leal. Así como Onísiforo demostró firmeza, lealtad y valor, así también nosotros debemos ser. Que no se avergonzó de la cadena de Pablo, al contrario, le buscó solicitamente y lo confortó muchas veces. Hermanos, tenemos mucho que hacer. La palabra de Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a ejercer nuestro llamado con osadía, con valentía. Dios demanda que nos capacitemos, no solamente los pastores, no solamente los líderes, todos. ¿Para qué? Para ser más parecidos a Él.
Dios nos exhorta a nosotros, hermanos, a ser leal. Y ser leal es lo que hizo Onísiforo. Le buscó a Pablo, le confortó a Pablo muchas veces. Y esto, hermano, es hermandad. Que Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, queremos dar gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que fue expuesta. Gracias por ese ejemplo y estas palabras que tú nos has dejado en esa segunda carta de Timoteo. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros poder mirar nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos meditar cómo estamos en nuestro llamado. Cómo estamos ejerciendo el don que tú nos has dado, Señor, para poder edificar tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda aquebrantarnos a cada uno de nosotros. Que podamos no solamente escuchar, pero analizar y poner en práctica tus exhortaciones, tu aliento en esta mañana para nuestras vidas, Señor. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.